Nos reunimos con Joao Cosa, es integrante de la banda Afrobras de música reggae africana, que se fundó en Madrid en 1987 y continuó tocando por toda España hasta el año 2005-2007 aproximadamente. ¿Qué tal? Hola, muy bien. Me gustaría preguntarte si notabas vestigios de la movida madrileña cuando llegaste a Madrid en 1986, ya que ya se había dado el boom en años anteriores y no sé si quedaba ya algún resto de ese movimiento cultural o por el contrario, ¿no? Pues sí, sí, que existía mucho movimiento cultural. En Madrid habían muchos grupos musicales de diferentes géneros y, y muchos conciertos por todo lado, muchos eventos. ¿Y cómo fueron recibidos un grupo de músicos negros en ese Madrid? Pues éramos una novedad y era pues por donde íbamos a tocar siempre se llenaban los locales porque no había, en esa época no había en Madrid grupos musicales de música reggae, música africana que hacíamos, entonces era algo distinto. Aunque claro, en esa época había pues variedades musicales, habían grupos de punk, había heavy, había rock, había pop, música electrónica, había de todo, era tremendo. ¿Y me podrías contar un poco sobre los locales en los que frecuentabais, en donde tocabais en vivo, cómo eran, por dónde estaban estos locales? Sí, tocábamos pues había bastantes locales en Madrid. Casi todos los sitios hacían conciertos sin problema. Era en la sala Star, que estaba por la Gran Vía, por la Plaza de España. La típica sala Sol. Joy Slava. Keeper, que estaba por Juan Bravo. Café Hispano, que estaba por la calle Recoletos. Paseo de Recoletos, digo. Ya está, que era una sala también que lo llevaba un músico que era el bajista del grupo La Unión. La sala esa estaba por la Gran Vía en la calle Velarde. Estaba la sala Elígeme, que estaba por Manuela Malasaña también, que luego perteneció a Joaquín Sabina. La sala Maravillas, también por Manuela Malasaña, que era un punto de encuentro de los músicos. Bastantes, se me pasan algunos, pero claro, es que claro. habían muchas salas Y además muy musicales. distribuido por todo. Jácara, Rocola, por todo Madrid. Además, por lo que veo, eran muy distribuidos por todo Madrid, en diferentes barrios, y muchos Sí, coinciden con salas muy importantes de la movida madrileña, como la Sala Sol, o Galileo Galilei, sí, Revolver, o la Vía Láctea. la Vía Láctea también por Manuela Malasaña, eran salas típicas, o sea, que ya venían pues de la época de la movida madrileña. Y durante esos años se notaba que los músicos establecían relaciones o tocaban juntos o se veía como que había No, que sí, bastante que espacio. había mucha relación musical, porque las salas, por ejemplo, que te he comentado, la sala Maravilla, que estaba por Manuela Malasaña, el Ya está, que estaba por la calle Valverde, por la Gran Vía, eran salas que aparte de que hacían conciertos, eran pues un punto de encuentro de los músicos. Madrugada nos juntábamos ahí, hacíamos jam sessions, estábamos en contacto y nos íbamos pasando trabajos que no podíamos hacer unos y tal, y pues nos íbamos comentando entre nosotros, oye, pues nos puedes sustituir que tenemos un trabajo que no podemos hacerlo, a veces lo podías hacer, y había siempre intercambio musical. Sí, y un punto de encuentro pues de artistas de varios géneros musicales, o sea, que en esa época pues
ahí nos encontramos músicos hoy en día pues ya muy famosos como Alejandro Sanz, Pedro Guerra, los Ketamas, antes de que también fueran famosos, también nos veíamos en la sala Maravillas y bastante músicos. Vale. Que había pues el propio Carlos Berlanga también que tocaba con Alaska, pues muchos músicos, Joaquín Sabina también, Sí. también no, ¿Y no tengo cómo tan... era la música entonces con el gobierno de Felipe González y el PSOE? Hombre, en esa época sinceramente se vivía de la música, porque se tocaba por todos los locales, por todos sitios. Yo me acuerdo de ir caminando por Madrid y ver un bar y tal, más o menos con condiciones para hacer un concierto y hablar con el dueño y proponérselo, que teníamos y tal un grupo de música africana, música reggae, a ver si podíamos tocar ahí y que decía, bueno, yo nunca he hecho concierto aquí, pero bueno, podíamos probar y no sé qué. Y a raíz de eso, pues, empezar a ver conciertos en esos locales, como fue el caso del el típico local de jazz Café Popular, que ese local no hacían conciertos en directo, entonces estuvimos ahí durante un mes tocando todos los días, que la gente pasaba por fuera, era todo, el escaparate era todo de cristal, que la gente pasaba desde fuera y nos veía tocar, y claro, y veía ahí 5 africanos en el escenario, no era nada común aquí en Madrid, y el local pues se llenaba todos los días, y a raíz de ahí el Café Popular te empezaron ya a hacer programación musical y tal. Y luego también pues estaba ahí al lado el Café Central, también otro local típico de jazz. Había muchos locales por donde tocar en Madrid. Y por lo tanto, entonces, ¿cómo definirías el ambiente de Madrid? ¿Qué tipo de gente te encontrabas? ¿Cómo era? Era muy variado, era muy variado. O sea, a lo mejor tocabas en un local, pues estábamos ahí haciendo música reggae, a los 100 metros había otro local haciendo también un concierto de música punk y había una variedad tremenda de tribus urbanas, o sea, que daba gusto, la verdad. Entonces, cuando llegaste, no te podías imaginar que, bueno, lo sabrías, pero ¿no notabas que había una influencia de que había habido una dictadura hacía unos 15 años en España? ¿O no se notaba? No, no se notaba mucho, porque es que además yo venía pues de Mozambique, que era pues un, un sistema muy conflictivo, y luego de ahí me fui a Portugal y no, en esa época también en Portugal la gente no era tan abierta, y claro, llegué a España y esto parecía ya otro mundo, ¿no? Y la verdad no noté mucho. Lo que a lo mejor noté que en esa época, que al no ser tan cosmopolita, que pues me paraban mucho por la calle, la policía. Era lo único que me echaba un poco atrás, pero como la gente, o sea, la gente era estupenda. Y después, en cuanto a la música, ¿se notaba mucha diferencia entre Madrid y el resto de regiones? ¿O más o menos todas estaban muy abiertas a...? Hombre, se notaba mucho. Madrid era el centro cultural de toda España. Yo me acuerdo de Madrid conocer músicos pues de todo punto de España que venían a vivir a Madrid justamente por eso, porque es que en Madrid se tocaba por todos lados y había músicos pues de toda España, de toda España.
Y luego también tocábamos por toda España, o sea, también íbamos a Barcelona, íbamos a Valencia, íbamos a Zaragoza, íbamos a Coruña, íbamos pues a hacer conciertos en locales 2, 3 días, mini giras Por y lo tanto, volvíamos. la Y música también estaba muy presente en esos sí, territorios. sí, estaba muy presente. Y luego, pues aparte de los locales, eran festivales, había bastantes festivales y participábamos en distintos festivales, o sea, que no eran solo festivales propiamente de música reggae, pues participábamos en festivales de música rock, música alternativa, música pop y se vivía realmente de la música en España, sí. Y como bien sabemos, en la movida madrileña hubo una explosión de las drogas y del uso de las drogas por parte de los jóvenes y en general de todas las personas. Se notaba ya durante también esos años que continuaba las drogas presentes. Sí, se notaba. Conocí pues muchos músicos, compañeros de profesión y tal, que se quedaron por el camino. La heroína sobre todo, que hizo mucho daño en esa época y se notaba. O sea, que España era como, no sé, aunque abiertamente no estaba legalizado, pero sí que era muy libre. O sea, ibas por la calle y de repente te olía marihuana o te olía porros y o sea que era un poco libre en ese aspecto, ¿no? Y tras los gobiernos de Felipe González, con la llegada de Aznar con el PP en 1996, ¿se notó un cambio en la música? Sí, se notó además drástico, o sea que ya hubo una norma, sobre todo los locales, que para poder hacer conciertos en directo tenían que hacer insonorización acústica y eso, claro, era unas obras que tenían bastante coste porque el material de insonorización era muy caro y no había ningún apoyo de parte del gobierno para subvencionar las obras esas. Entonces muchos locales tuvieron que dejar de hacer conciertos en directo porque ya no perdían, No no, tenía no beneficios. tenían permiso para poder hacer los conciertos. Entonces, pues tuvieron que cerrar muchos conciertos, muchos locales que hacían conciertos en directo. Y la verdad eso se notó mucho, bajó mucho el nivel cultural de Madrid y fue justo también cuando coincidió que Madrid fue elegido capital cultural de Europa y la verdad no, No respondía. no respondía porque lo que hubo durante ese año de Madrid capital cultural fue más bien conciertos que me parece bien, pero vamos, era solo música clásica, Ya no ópera, había tanta diversidad. ya no había diversidad y bajó mucho el nivel y fue cuando ya Barcelona empezó a subir, o sea, ya todo el mundo se iba a Barcelona y Barcelona pues ya empezó a ser el boom cultural. Y en cuanto a los conciertos al aire libre como los festivales, ¿continuaron o...? Sí, eso sí, los festivales sí, continuaron. Siguieron habiendo festivales, porque además, claro, porque los festivales eran ciertos días y es al aire libre, pues no tenían el problema ese de los vecinos, ¿no? Por el tema de insonorización. Entonces, pues, festivales sí que siguieron habiendo. Vale. Y por último me gustaría que me hicieses una comparativa, más o menos, que me hablases de las diferencias entre la música cuando empezaste, allá sobre 1986, mediados de los 80, con respecto ahora a la actualidad, el panorama musical para la gente que os dedicáis a ello. Hombre, en esa época
¿cómo te explico? En esa época ibas a tocar a un local, ibas ya sobre un caché definido. Y pues en esa época el propio local es quien se encargaba de hacer la publicidad, los carteles, los flyers, todo eso se encargaba el propio local. Y actualmente vas a tocar un sitio y no sabes cuánto vas a cobrar, que es a base de porcentajes. Entonces el propio grupo es quien tiene que encargarse de hacer la publicidad, los carteles, los flyers, para atraer cuanto más gente posible para poder cobrar algo. Entonces eso resulta que en otra época había más concepto de grupo musical, porque nos juntábamos y formábamos un grupo y alquilábamos un local de ensayo y estábamos ensayando todos los días y había una solidez musical. Mientras que ahora, pues ahora no puedes realmente formarte un grupo musical, no puedes alquilar un local de ensayo porque no sabes qué trabajo vas a tener y ni cuánto vas a cobrar para poder pagar el local, para poder juntar a los músicos, para ensayar, o sea, que ha cambiado mucho la cosa. Vale. En ese aspecto, sí. Pues muchas gracias. De nada, bienvenida.